hermanos, buenos días. Siempre, como bien decía Mel, un gran privilegio, una gran responsabilidad predicar la palabra. Gracias, hermano de la Iglesia Bíblica de la Gracia, gracias Jorge, su esposa, la gran invitación. Y gracias a todos los hermanos, a todas las iglesias, sí, por estar aquí. Es hermoso ver a tantas iglesias reunidas, alabando, escuchando su palabra. Aquí también me acompañan a mí, como bien dijo, mi nombre es Agustín, soy líder de la Iglesia Bíblica en Tijuana. Me acompañan varios miembros de nuestra iglesia de este lado y la más especial, mi esposa. Una amiga muy especial que es para mí aquí, muy especial, ella sabe por qué. Pero bueno. El tema que se me ha asignado es un pueblo santo en un mundo hostil, que está basado en el pasaje de la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9 al 12, así que los invito a que abran sus Biblias en este pasaje de primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9 al 12. Capítulo 2, versículo del 9 al 12, mientras van buscando su pasaje, solo recordar que todo a lo largo de esta conferencia Dios nos ha recordado verdades fundamentales, muy importantes, que necesitamos todos los días. Una de ellas, que nuestra posición está en Cristo. Como bien decía Jorge, que no somos solo elegidos, redimidos, justificados y glorificados, sino también adoptados como hijos. Ahora tenemos esa relación con el Padre más cercana y más íntima como nunca antes, que no la habíamos tenido. Pero, siempre el pero es tan importante, pero la Escritura nunca presenta la identidad como algo que se guarda en el corazón solamente, sino como algo para vivir. Nunca presenta la Escritura la identidad como algo para creer solamente, sino algo para vivir todos los días. Pedro escribe con esa intención a estos primeros creyentes que vivían rodeados sin depresión, de sospecha, de rechazo, y no les dice primero qué deben hacer. No les dicen qué deben hacer, sino quiénes son. Porque cuando el creyente, como bien decían, olvida su identidad, termina imitando al mundo. Pero cuando recuerda que ha sido llamado a la santidad, vive con firmeza aún en el peor lugar del mundo, como Daniel reconoce. Entonces la pregunta no es cómo puedo encajar mejor en el mundo, cómo puedo hacer para que me acepten el mensaje que tengo. No es eso. La pregunta es cómo viven los hijos de Dios cuando el mundo es hostil. ¿Cómo vivimos como hijos de Dios en un mundo hostil? Y no solo hostil, también muy influyente, muy confrontativo, que nos tienta tanto. ¿Cómo hago para vivir como hijo de Dios en un mundo que está todo el tiempo presionándome para que sea como Él? El pasaje que vamos a leer ahora nos muestra que la identidad cristiana se hace visible a través de una vida santa. No para aislarnos del mundo, sino para mostrar la gloria de Dios en medio de este mundo. Este pasaje nos regala este balance perfecto para glorificar a Dios en este tipo de situaciones, circunstancias. Resuelve esa tensión que debemos tener todos. ¿Cómo hago para glorificar a Dios e impactar a los no creyentes para Dios? ¿Cómo hago las dos cosas? ¿Cómo hago para agradar a Dios y impactar a los no creyentes? Vamos a leer primera de Pedro 2. Primera de Pedro 2, versículo 9 al 12, y luego oramos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para
que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos permite estar ante tu palabra, delante de ti, edificándonos unos a otros. Señor, por favor, abre nuestros ojos para ver esta gloriosa identidad que ahora tenemos en Cristo, para reflejarlo, Señor, no solo entre nosotros, sino afuera, también entre los no creyentes. Padre, abre nuestros ojos, nuestra mente, confronta nuestro pecado y ayúdanos a vivir como este pueblo que somos, como hijos tuyos. Por favor, te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Antes de analizar este pasaje que me han asignado, antes de analizar esta identidad que Pedro les recuerda a los creyentes, es muy necesario conocer el contexto de estas primeras tres palabras que dice Pedro: mas vosotros sois, Biblia de las Américas, pero vosotros ahora sois, pero vosotros sois. En ese más vosotros, en ese pero vosotros hay muchísimo peso. Hay un giro de Pedro muy fuerte. Es clave entender este contraste que Pedro viene desarrollando en los versículos anteriores, versículos 7 y 8. Vamos a leer eso porque meditando en ese contraste que va a decir Pedro, vamos a disfrutar mucho más, vamos a entender mucho más esta identidad que hemos recibido soberanamente de Dios. Escuchen cómo dice Pedro en los versículos anteriores, 7 y 8. Para vosotros, en la Reina Valera, para vosotros, pues, los que creen, Él es precioso. Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo, roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a los cuales fueron también destinados. Lo toma del Salmo 118, 22, Pedro. No nos podemos perder, hermanos, esta joya que Pedro nos está dejando para introducir al tema de hoy. Pedro, en otras palabras, está diciendo: hay algo inevitable acerca de Cristo, hay algo inevitable acerca de Jesús. Nadie puede permanecer neutral frente a Él. Nadie puede permanecer neutral frente a Él. No importa tu cultura, no importa tu época, no importa las religiones, las personas, todos de alguna manera van a responder a Cristo. Todos van a tener que responder ante Él un día. Y Pedro lo dice de esta manera: para vosotros los que creen, Él es precioso. Pero para otros es piedra de tropiezo. Increíble. Encontramos el mismo Cristo que ocasiona o genera dos respuestas. A unos preciosos, a los que creen, y a los que no creen, tropiezo, rechazo, incomodidad, odio. Esto es impresionante. Esto impacta muchísimo, que no es que haya dos presentaciones de Cristo distintas. Es el mismo Jesús. Lo que cambia es la respuesta del corazón humano ante Él. Lo que cambia es eso. Entonces Pedro dice: no es una ignorancia involuntaria, es desobediencia. En el versículo 8 es desobediencia descarada. Aclara que no queda en duda. Tropiezan en la palabra, rechazan a aquello mismo que podría salvarlo. Eso es muy fuerte. En otras palabras, a ellos les espera un destino horrible por su desobediencia.
La Nueva Traducción Viviente dice: tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado. Y en medio de ese contraste, versículos 7 y 8, Pedro mira a los creyentes y les dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Qué hermoso, qué privilegio. Es como si Pedro dijera: ellos tropiezan, ellos rechazan, ellos desobedecen, pero ustedes no. Ustedes tienen el privilegio, ustedes tienen la fortuna de ser diferentes. Si se puede decir fortuna. Entonces Pedro empieza a escribir quiénes somos en Cristo, no por lo que hacemos, sino por lo que Dios ha hecho en nosotros. Ahora sí, con todo ese contexto de Pedro podemos analizar mejor su argumento, y para entenderlo mejor el argumento de este pasaje lo he dividido en tres partes prácticas, en tres puntos prácticos. El primer punto, el versículo 9, vamos a ver que nuestra identidad está definida por elección soberana de un Dios santo. Ahí lo tiene más cortito, pero nuestra identidad está definida por la elección soberana de un Dios santo. Segundo punto, vamos a estar viendo que nuestra transformación es radical, es total nuestra transformación, pero depende todos los días de su misericordia. Versículo 10. Y el tercer punto, vamos a estar viendo nuestra vida en este mundo hostil tiene propósitos eternos. Tiene propósitos claros en esta tierra y en la eternidad. Nuestra vida en este mundo hostil tiene propósitos en esta vida muy claros para hacer, pero que tienen peso en la eternidad. Entonces, como les comentaba, el apóstol Pedro escribió esta carta a cristianos que vivían dispersos en el Imperio Romano. No eran personas poderosas, no tenían influencia política, no dominaban la cultura, al contrario, eran incomprendidos, eran marginados y en muchos lugares eran perseguidos. Y en medio de esa realidad, Pedro les recuerda algo que lo cambia todo. Ustedes necesitan recordar quiénes son. Ustedes son linaje escogido. ¿Por qué les recuerdo? Porque cuando olvidamos nuestra identidad espiritual, comenzamos a vivir como el mundo, nos empezamos a conformar como el mundo. Empecemos entonces con la primera premisa de Pedro, que le escribe a los cristianos para que puedan glorificar a Dios en un medio del mundo hostil. Les dice: nuestra identidad está definida por la elección soberana de Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pedro usa 4 títulos profundamente teológicos para describir la identidad recibida de parte de Dios a los creyentes. Pero sobre todo, describe al creyente con palabras que no hablan solo de una posición de privilegio. Esto creo que entendamos bien. No es una posición de privilegio, sino es de consagración para servir a Dios y a los no creyentes también. Estos títulos vienen principalmente en Éxodo 19 y en Isaías 43. Conceptos que estos creyentes, seguramente algunos eran judíos, estaban bien familiarizados. Entonces, el primer título que nos da Pedro: linaje escogido. Mas vosotros sois linaje escogido. La palabra linaje habla de una familia, una descendencia, una comunidad espiritual, un pueblo o un grupo que comparte una identidad. ¿Sí? Se refiere al origen, a la descendencia de una persona, es decir, la familia, el grupo que proviene. Puede implicar herencia, sangre, antepasado, identidad. Y escogido quiere decir elegido por Dios con un propósito especial. Entonces, linaje escogido significa Dios ha elegido a ciertas personas, los creyentes, para pertenecerle. No por su sangre o nacionalidad, sino por fe. Y ahora,
Son parte de una familia espiritual con una misión: reflejar y anunciar a Dios. En palabras más simples, linajes escogidos son personas que Dios ha elegido para ser su pueblo y vivir de acuerdo a su voluntad. Esta idea, como les dije, viene del Antiguo Testamento, en Éxodo 19, versículos 5 y 6. Dios le habla a Israel después de sacarlos de Egipto en el monte Sinaí y les dice: ahora pues, si en verdad escuchad mi voz y guardad mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces Dios escogió un pueblo para sí mismo. No porque fueran mejores, no porque fueran más numerosos, no porque fueran más justos, sino por pura gracia, por pura misericordia. Entonces Pedro le está diciendo a estos primeros creyentes que esta misma realidad ahora se describe al pueblo de Dios en Cristo. Pedro le está diciendo que las promesas del pacto ahora describen a la iglesia, a esta comunidad, a nuestra comunidad. Ahora sois, dice Pedro. No como en Éxodo seréis, ahora sois linaje escogido. Ahora sois la iglesia de Dios. Pedro está declarando algo muy profundo a los creyentes de esa época y a nosotros, muy profundo. Que la iglesia no es simplemente un grupo de personas que comparten ideas y doctrinas religiosas. La iglesia no es una institución más de la historia humana. No, la iglesia es el pueblo que Dios decidió redimir, y ese es el remanente fiel que Dios perseveró y persevera por todos los siglos, entre judíos y gentiles, entre todos nosotros. Es más, yo podría decir, la iglesia es una familia escogida por Dios, del mismo linaje de Dios. Y eso impacta, y eso debe haber impactado muchísimo a ellos, y nos debe impactar a nosotros en nuestro diario vivir, para vivir en un mundo hostil, un mundo que no quiere nada de Dios. En otras palabras, la identidad de ellos, nuestra identidad, no está basada, como bien decía Jorge, en nuestros logros, en nuestros fracasos, en nuestra cultura, en nuestros antepasados, en nuestros familiares. No, la identidad de ellos y la nuestra ahora está basada en la elección soberana de Dios. Y como bien también decía Jorge, eso significa que el cristiano ahora puede vivir con seguridad. Puede vivir con seguridad en este mundo. No porque seamos fuertes, sino porque pertenecemos a Dios. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cómo aplicamos este primer título ahora, hoy? El linaje escogido. Vivimos en una cultura obsesionada con la identidad, construyen su propia identidad basada en ideología, género, logros, experiencias. Pero la Biblia no nos llama a construir nuestra identidad. No tenemos que construir, tenemos que recibir la identidad que Dios nos ha dado soberanamente y vivir de acuerdo a eso. No somos fruto del azar ni resultado de circunstancias humanas, somos el resultado del llamamiento soberano de Dios. Él nos escogió por gracia, no por mérito. Entonces la identidad no la define el mundo, ni el rechazo, sino la elección de Dios. Antes seguramente vivíamos buscando aprobación, ahora vivimos bajo la certeza de haber sido escogidos, y esa verdad que Pedro nos está señalando, el linaje escogido, te va a ayudar, nos va a fortalecer, nos va a dar la confianza para vivir de acuerdo a su voluntad, por más que al mundo no le guste. Y para alcanzarlo también, no tenemos que hacer nada, solo vivir como Dios. Como Dios es Dios santo, lo vamos a alcanzar de esa forma, siendo santo. Por eso, repito, y que esto es muy importante, no lo olvidemos nunca, cuando el mundo nos rechaza por nuestra fe, recordemos, Dios ya nos escogió, no de una posición de privilegio, sino de servicio, de consagración por pura gracia.
¿Cómo no vamos a servir a los no creyentes con la misma gracia que recibimos, con la misma paciencia que recibimos? Entiendo. Segundo título, real sacerdocio, dice Pedro, también lo saca de Éxodo 19, lo toma de ahí. Pero esta expresión para los primeros creyentes era muy impactante, porque en el Antiguo Testamento solo algunos podían ser sacerdotes. Los sacerdotes venían de la tribu de Leví, de la familia de Aarón. Ellos tenían unas responsabilidades bien claras y especiales: ofrecer sacrificios físicos, entrar al templo, interceder por su pueblo. Pero en el Nuevo Testamento ocurre un cambio radical, total. El único mediador definitivo, ya sabemos, es Jesucristo, el sumo sacerdote. Gracias a esa obra, todo creyente ahora tiene acceso a Dios. Es más, Hebreo dice que ahora podemos acercarnos con total confianza al trono de la gracia. Pero esto significa que todos los creyentes tienen un papel sacerdotal. ¿Y qué hacen los sacerdotes? Los sacerdotes adoran a Dios, interceden por otros, presentan ofrendas espirituales y anuncian la gloria de Dios. Por eso Pedro enseguida les dice: ¿para qué? Para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, eso implica muchísimo. Entonces, la iglesia no es una audiencia, estamos de espectadores aquí. La iglesia es un sacerdocio y cada creyente participa en la misión de Dios como Cristo, nuestro sumo sacerdote, intercediendo por nosotros. Nosotros también intercedemos por los demás. Entonces, en un mundo hostil a las cosas de Dios, debemos entender que no somos simples asistentes de una iglesia. Somos parte del sacerdocio de Dios. Entonces, nuestra vida debe reflejar a Dios. Debemos interceder por otros. Debemos anunciar la gloria de Dios. Debemos presentar sacrificios espirituales. Debemos proclamar el evangelio glorioso de Dios en este mundo hostil. No desde un título privilegiado, sino de servicio. Tercer título, Nación Santa. Pedro también le dice Nación Santa. Como dijeron, la palabra santo significa apartado para Dios. No significa aislados del mundo, sino más bien pertenencia a un Dios santo, santo, santo. Nación, aquí Pedro no se refiere específicamente a un país con fronteras políticas, sino a un pueblo unido por identidad, por pertenencia y con un propósito, como toda nación. Y santo tampoco significa perfecto. Es perfecto todo el tiempo, ¿sí? Sino apartado para Dios, separado con un propósito especial. Entonces, la nación santa podemos decir un pueblo que pertenece a Dios y vive apartado para Él con un propósito. Pedro está tomando esta idea directamente, como les dije, del libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 6, del libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículo 6. Ahí Dios le dice a Israel que serían un pueblo especial, apartado de las demás naciones con una identidad distinta. Pero siempre hay que recordar que la santidad no es algo moral solamente, sino una característica que define nuestra identidad y con una misión. Siempre hay una misión. Entonces Pedro toma ese concepto y lo aplica a los creyentes de ahora, diciendo la nación ya no es étnica, sino espiritual, y está formada por personas de diferentes culturas. Y su unidad de estar unido está basada en una relación con un Dios santo. En ese sentido podemos decir que somos un pueblo global de todos los creyentes del mundo, pero con una misma identidad, santos. Y eso implica muchas cosas. Que seamos santos quiere decir que nuestras decisiones siempre serán éticas, morales, íntegras, y un rechazo a todo lo que va en contra de Dios, su carácter y su voluntad. También implica que nos aislamos del mundo, sino actuamos de una manera diferente, santa, en medio de ellos.
También nación implica que no es algo individual. Nación es un pueblo que refleja a Dios como comunidad, mostrando siempre justicia, el amor y la verdad. Entonces ser nación implica que no estás solo, no deberías estar solo, no puedes estar solo. Formas parte de algo mucho más grande, la familia de Dios, el pueblo de Dios. Ser nación santa tampoco, cuidado, porque eso le pasó a los israelitas. Tampoco significa sentirse superior a otros. Significa vivir en medio de ellos, pero con valores distintos, influyéndolos, impactándolos en este mundo hostil con un carácter santo. No se trata de imitarlos, ni que nos definan, ni que nos moldeen, sino mostrarles ese carácter bien definido y fundamentado, porque tenemos un Dios santo. El cuarto título, pueblo adquirido, dice Pedro. Siguiente título. Pueblo es un grupo que pertenece a alguien con identidad y relación. Adquirido significa comprado, rescatado, ganado con un costo altísimo. No es casual, implica hay una intención y un valor muy grande en eso adquirido. Entonces podemos decir que el pueblo adquirido por Dios son las personas que ahora le pertenecen a Dios porque Él pagó un precio por ellos. Esa idea también la trae Pedro de Éxodo 19, 5, un especial tesoro del libro de Deuteronomio, capítulo 7, pueblo especial para Dios, el libro de Isaías, capítulo 43, pueblo que formé para mí. La idea en ese entonces es que Israel no se pertenecía a sí mismo, sino que era una posesión especial de Dios. Y Pedro intensifica esa idea y les dice, ya no son solo escogidos, sino adquiridos a un precio enorme, muy grande. Obviamente nosotros entendemos ese precio a la luz de la obra de nuestro Señor Jesucristo. No está en el versículo directamente, pero se entiende. Nosotros lo entendemos ahora que hubo un gran rescate, una redención, hubo un sacrificio, una entrega total para que nosotros ahora podamos ser su pueblo, de su Hijo, de su único Hijo. O sea que ya no es una pertenencia simbólica. No, ahora es clara, es costosa, es valiosa, es total, es segura. Implica por lo tanto una responsabilidad, pero se me compraron por un precio altísimo, nadie se murió por mí, como lo hizo el Hijo de Dios. Entonces necesito responder ante eso. Si Dios me adquirió, quiere decir que no soy independiente, que le pertenezco a Él y vivo una relación con Él, y debo vivir una relación con Él. Y si soy de Dios, estoy seguro, no estoy abandonado, siempre me está cuidando, hay un propósito, una elección ahora de pertenecer a Él. No es que he perdido mi identidad personal y tengo un control forzado, no soy una marioneta, ahora no. Ahora tengo una relación hermosa con el Padre de amor, de respuesta, de responsabilidades, de misión, de propósito. Entonces, al decirnos pueblo adquirido por Dios, nos está enseñando que Dios no solo te escogió, sino te compró para Él. Le perteneces de manera especial, tienes un valor definido. Y ahora tu vida debe responder a esa relación, a ese precio. Todos esos títulos, dice Pedro, tienen un propósito, no son un privilegio, no son para colgarnos en un cuadro, en tu oficina o en tu comedor. Dice Pedro, son para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. La identidad tiene una misión específica en esta tierra. Dios no solo nos salvó de algo, de su ira, del pecado, de la muerte, también nos salvó para algo, para que anunciéis. Y aquí está la intención de Dios, para que anunciéis. La identidad que Pedro describió, linaje escogido, real sacerdocio, no es solo un privilegio, es una asignación. Está asignando algo para que hagas algo.
Y anunciar no es únicamente predicar desde un púlpito, ¿sí? Implica proclamar con palabras, mostrar con mi vida, hacer visible a Dios en todos los días, en lo cotidiano, allá afuera. Es decir, tu vida entera ahora se convierte en un mensaje. No fuimos salvados de algo solamente, fuimos salvados para algo. ¿Para qué? Para que muestre las virtudes. Las virtudes son las excelencias, los atributos, las obras gloriosas de Dios. ¿Y cuáles son esas virtudes? Su gracia, su misericordia, su santidad, su amor, su paciencia. Que mostremos esas cosas allá afuera. Acá es bien fácil. A veces. En otras palabras, Pedro dice, tu vida ahora existe para mostrar quién es Dios realmente. No para mostrarte a ti, sino para mostrarlo a Él. Aquel que te llamó. No es que ustedes lo buscaron, Él te llamó. Y esa iniciativa es completamente diferente. Eso te cambia todo en tu mente. Él me llamó. El cristiano en realidad no anuncia una idea entonces. Porque me está llamando, estoy anunciando a alguien. Estoy anunciando a una persona que intervino en mi vida y me cambió por completo para su gloria. ¿De dónde me salvó? De las tinieblas, dice. Esto describe nuestro pasado. Tinieblas no es solo ignorancia, algo que no pude ver, no. Tinieblas está diciendo una vida sin Dios, un desorden total, moral, completo, una esclavitud al pecado y una ceguera espiritual. Eso es tinieblas, mucho más que ignorancia. Pero no quiere que olvidemos de dónde fuimos sacados. ¿Por qué? Porque eso le da peso a nuestro testimonio. Y aquí está el contraste a su luz admirable. ¿Qué representa la luz? Verdad, vida, pureza, santidad. Y Pedro dice, eso es admirar. Eso es de admirar. Ellos van a admirar eso, van a admirar la pureza, la verdad, la vida. En algún momento lo van a admirar. Digna de ser contemplada ese tipo de vida. O sea que no es una mejora pequeña que nos dio, es un cambio total que nos hizo el Señor para hacer el impacto de testimonio allá afuera. En otras palabras, Dios te salvó para que tu vida muestre, anuncie y refleje lo grande que Él es, porque Él te sacó de una vida de oscuridad y te trajo una vida completamente nueva en su luz. O sea que no fuimos salvados para vivir centrados en nosotros mismos, no fuimos salvados solo para ir al cielo, fuimos salvados para hacer visible a Dios en un mundo que no lo puede ver. No lo puede ver, nosotros estamos haciendo visible con nuestra conducta. Y ese es el mayor propósito. Eso es lo que nos está enseñando Pedro, le estaba enseñando a ellos. Las mismas promesas que le fueron dadas a Israel ahora muestran que en Cristo se cumplen perfectamente en el pueblo, en la iglesia. La iglesia es presentada como un pueblo escogido, un sacerdocio real, la nación santa, la comunidad que proclama la gloria de Dios en un mundo hostil. Ya que nuestra identidad tiene un propósito, proclamar la gloria de Dios, no solo con nuestras palabras, con nuestra vida en todos lados, en todo el tiempo. No solo aquí adentro. Ahora sí, con todo esto claro, con toda esta teología, con estas doctrinas, Pedro les recuerda al pueblo que este cambio, estos títulos no son algo superficial ni meramente moral, sino son una transformación total y radical. Y este es en realidad el énfasis central de todo el pasaje. Si se quieren llevar algo de todo lo que yo diga, llévense el versículo 10 para toda su vida. Llévense el versículo 10. El segundo punto de hoy. Nuestra transformación sí fue total, fue radical. Dios nos transformó completamente en Cristo. Pero siempre seguimos dependiendo de su misericordia todos los días. Depende de su misericordia todos los días. Dice Pedro, vosotros que en otro tiempo no era su pueblo, pero ahora sois su pueblo, sois el pueblo de Dios,
que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Pedro está citando directamente el libro de Oseas, específicamente dos pasajes clave, Oseas 1:10 y Oseas capítulo 2, versículo 23. En Oseas 1:10 dice: en lugar de no sois mi pueblo, se les dirá hijos de Dios mío. Y en Oseas capítulo 2, 23 dice: diré, no pueblo mío, tú eres pueblo mío. En este versículo Pedro combina esas dos ideas y la aplica a los creyentes. Pedro toma ese lenguaje originalmente que hablaba de la restauración de Israel y lo aplica ahora en el pueblo de Dios, en Cristo. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, dice Pedro, quiero que recuerden quiénes eran, sin entidad, sin esperanza, sin Dios, en las tinieblas. Pero ahora son pueblo de Dios y han recibido misericordia. La misericordia no los mejoró. La misericordia los transformó completamente. Y recordar eso produce humildad. Por eso es tan necesario. Por eso digo, quédense en esta versión. Porque eso lo necesitamos, porque produce humildad saber que fuimos, cuando no éramos pueblo, ahora sí por pura misericordia. ¿Para qué? Para que no miremos al mundo con superioridad. A este mundo hostil que tenemos que alcanzar para la gloria de Dios necesitamos ser humildes. Entonces, en otras palabras, la misericordia es la base principal de nuestra identidad, la misericordia de Dios. Sin misericordia no importa todos los títulos que quieras tener en Cristo, si tu base es la misericordia, si no vas a poder impactar en este mundo. En Oseas, como decía, capítulo 2, 23, el énfasis es grandísimo. Tendré misericordia de que no había alcanzado. De la que no la había alcanzado. Pedro toma esa idea y la resume. No habías alcanzado misericordia. A ver, ahora habéis alcanzado misericordia. Pedro quiere que entendamos que la misericordia no es solo un perdón pasado, es tu identidad presente. Es tu identidad, la misericordia de todos los días. Y viene por pura gracia. La identidad viene por pura gracia. No hay ningún mérito. El pueblo en Oseas no cambiaba por el esfuerzo propio, sino porque Dios intervenía en ese pueblo. Pedro está presentando un antes y un después que no admite términos medios. Antes no tenían identidad, antes no tenían misericordia, antes no pertenecían, ahora son pueblo de Dios, ahora son receptores de mi misericordia. O sea que no es un ajuste que está haciendo Dios con su pueblo. Les voy a dar un poco de misericordia para ajustar porque no están tan bien. No es un cambio de estado, de pertenencia, de destino, de propósito, de todo en tu vida. Esta misericordia que te ha alcanzado cambia todo. Ahora somos receptores de su misericordia. Necesitamos su misericordia todos los días. ¿Por qué vuelvo a repetir? Porque produce humildad. La misericordia crucifica el ego, no lo alimenta. La misericordia sostiene nuestra vida todo el tiempo. Nos sigue sosteniendo por su misericordia, por pura misericordia. La misericordia te guarda de no volver atrás. Su misericordia nos mantiene dependientes de Él todos los días. Entonces la misericordia no es un punto de partida, es el ambiente que debemos vivir todos los días. Es el ambiente donde debemos vivir en su misericordia. ¿Para qué? Para mantenernos humildes, para mantenernos dependientes, para mantenernos enfocados, glorificando a Dios en un mundo hostil. Si no estás viviendo en la misericordia, no vas a alcanzarlos.
Pedro ahora pasa en el versículo 11 y 12 a la aplicación práctica de todo esto. ¿Cómo vamos a vivir diario vivir en un mundo hostil? Y esto me lleva al tercer punto, de hoy. Nuestra vida en este mundo hostil tiene propósitos eternos. Nuestra vida en este mundo hostil tiene un propósito claro en la tierra, que tiene un peso eterno. Amados, le dicen, amados, yo les ruego, por favor, les ruego, como extranjeros y peregrinos, que se abstengan a los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir. ¿Entre quiénes? Entre los gentiles, entre los no creyentes, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Pedro comienza diciendo, amados, yo les ruego como extranjeros y peregrinos. Estas no son palabras para ser decorativos su mensaje, no, son fundamentales. Extranjero tiene que ver alguien que vive en un lugar que no es su patria, no pertenece completamente ahí. Es muy útil y necesario entender eso, que somos extranjeros en este mundo. Y lo refuerza diciendo son peregrinos y peregrinos. Alguien que está de paso, que no se establece aquí de forma permanente. Este mundo, dice, no es tu lugar definitivo, no es el fin, este es un medio para alcanzar y glorificar a Dios. La tierra es un medio para seguir alcanzando entre los gentiles, almas para que Dios se glorifique. Y al no ser el mundo tu lugar, eso obviamente crea tensión, crea incomodidad, crea rechazo. Genera fricción, y no solo externa con los demás. Por nuestra vida santa creamos rechazo, obviamente, pero no solo adentro, dice Pedro, hay una guerra interna también muy fuerte que no debemos olvidar. Y Pedro lo advierte con dos llamados. Antes de hablar de lo que va a ocurrir afuera, Pedro le señala lo que debe ocurrir adentro tuyo. Con dos llamados, que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra vuestra alma y se mantengan buena vuestra manera de vivir. Y eso es clave para vivir en este mundo hostil. Porque que estemos en un mundo tan influyente, tan confrontativo, no es excusa para decir no tengo que ser tan santo, porque si no pego, no encajo. No, todo lo contrario. La santidad se hace más necesaria en un mundo así. En un mundo tan corrupto, la santidad es lo que necesita el mundo. ¿Verdad? Abstenerse, dice, implica que tienes que ser intencional y constante. Absténganse, sean constantes, sean intencionales. En esto es muy importante, dice, de sus deseos carnales. No quiere decir que no son solo acciones visibles que los demás ven, sino esos impulsos internos que gobiernan nuestra vida, esos deseos muy fuertes que tenemos adentro, esos son los que tenemos que controlar más, porque batallan contra su alma, dice. Esto ya está diciendo, hay un conflicto, hay una guerra real, no es tan fácil. Lo que está en juego no es lo superficial, es algo espiritual. Entonces el problema no es el mundo hostil, lo primero. El problema está dentro de nosotros. Hay deseos que están batallando en nuestra alma todos los días. Y la santidad no es automática, santifico, ya está, ya eres santo, no. Es una lucha diaria. Es no hacer las paces con el pecado, estar peleando todo el día, batallando contra esos deseos carnales. Y Pedro añade, manteniendo buena vuestra manera de vivir. No se trata de lo que evitas solamente, no, de cómo vives
para afuera, una conducta que se ve consistente, íntegra. Tiene que ver esta buena manera de vivir nuestra, tiene que ser bien visible ante los demás. Y sigue Pedro con esa base, no suaviza nada y dice después llamarles amados, recordarles que son extranjeros y peregrinos, y lo que tienen que hacer adentro les muestra ahora sí el escenario donde deben vivir su fe, en un ambiente que no los van a entender, que no nos van a entender, y muchas veces nos van a rechazar, y Pedro dice, murmuran, calumnian contra vosotros como malhechores. Van a murmurar, van a calumniar contra nosotros como malhechores. La palabra murmurar o calumniar no es un comentario casual, no es normativo, implica que hay una acusación, hay una difamación, hay una sospecha constante todo el tiempo. Están sospechando de ti, o estaban sospechando de ellos. Los primeros creyentes eran señalados injustamente, eran malinterpretados por sus reuniones, cuando se reunían. Lo malinterpretaban ellos, sus valores malinterpretados. Ellos rechazaban las prácticas paganas que tenían los demás. Entonces eran acusados de ateos, de caníbales, de revolucionarios, de cristianos, pues comían la sangre y el pan. Decían, son caníbales, ¿cómo se comen entre ellos? Todas estas cosas que ellos hacían eran muy rechazadas. Entonces lo que era santidad para nosotros, para ellos el mundo lo veía, qué raro que están haciendo esto. Y eso conecta muchísimo con lo anterior. Si se abstenían de los deseos carnales, el mundo decía, qué raro que son, no los entendemos, no lo entiendo porque se abstienen de los deseos que a nosotros no, a ellos estoy hablando, a ellos les da placer y ustedes no quieren esos deseos. ¿Cómo puede ser? Y si mantienen una conducta íntegra, los voy a criticar, no me gusta. Siempre lo correcto es mal interpretado. Por eso Pedro le dice, la hostilidad, el rechazo no es algo anormal, es algo que va a pasar en el contexto normal cuando vives santamente, cuando vives fielmente. Va a ser así, va a ser hostil, todo lo que te rodea va a ser hostil, no te engañes, eso va a ser. Y luego añade algo clave, ¿para qué? Para que glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Acá hay un giro glorioso de Pedro. Aunque ahora te acusen, aunque ahora te malinterpreten, no tienen la última palabra. Tus buenas obras, tu manera de vivir consistente, fiel, visible, perseverante, se va a convertir en evidencia tarde o temprano ante ellos y va a confrontar su verdad, sus palabras de crítica. La expresión consideren tus buenas obras implica, esto es muy importante, considerar implica observar detenidamente, examinar en el tiempo, con mucho tiempo, están considerando todo lo que estás haciendo. O sea que no es un impacto inmediato que tú seas santo, me impactaste, van a decir, no, están observando, primero observan tu conducta. Quiere decir que tu vida se vuelve un testimonio que el mundo no puede ignorar para siempre. Lo va a ignorar porque tú vives santamente, ignora. Pero con el tiempo va a empezar a impactar en ellos. ¿Cómo sigue siendo santo? ¿Cómo sigue siendo fiel? Y que no espera el primer impacto, no me quiso porque yo soy santo. No, espera, está observando, está considerando esa fidelidad. Y lleva tiempo hasta que la valore. Y el día de la visitación apunta, algunos interpretan que puede ser cuando Dios lo salve en el momento de la salvación, o puede ser cuando Dios venga a juzgar todas las cosas. Pero en todo caso, en ambos resultados mismos, Dios es glorificado. Cuando Él venga, Dios va a ser glorificado. Entonces Pedro nos está diciendo, no se sorprendan si lo atacan, no se desesperen si lo malinterpretan. Esperen. No comprometan su identidad para evitar ese rechazo, no
sigan siendo fieles, sigan siendo santos, esperen, esto lleva tiempo. ¿Por qué? Porque en medio de un mundo hostil, tu vida fiel, tu vida coherente, tu vida íntegra, tu vida santa es parte del plan eterno de Dios en la tierra. Tienes que ser así, eso es lo que Él quiere que hagas. Y no inventes algo para alcanzar el mundo. Tú sé fiel, tú sé santo, coherente, íntegro, así lo vas a alcanzar. Así que lo que hoy es crítica, mañana va a convertirse en gloria para Dios. Lo que hoy murmuran va a convertirse en gloria para Dios. Así como nosotros criticamos, así como nosotros murmuramos, y ahora le damos gloria a Dios. Aunque ahora murmuren, están observando. Aunque ahora critiquen, están evaluando. Aunque ahora te estén murmurando, te están observando. Están observando si eres fiel, si eres santo. No decías que era cristiano. ¿Cuántas veces me lo han dicho? Entonces la palabra considerar es muy importante porque implica mirar con atención a largo tiempo. Tu vida fiel, consistente, se convierte en un testimonio que tarde o temprano va a confrontar sus críticas, sus acusaciones. Pero al final Dios será glorificado porque algunos van a reconocer la verdad o porque su justicia quedará en evidencia ante un Dios santo. De las dos formas Dios va a ser glorificado. Y que Pedro no está diciendo que evita el conflicto, está diciendo vive fielmente en medio de ese mundo hostil. No cambies tu identidad para evitar el rechazo. Recuerda que extranjero aquí, tu ciudadanía es eterna. Y eso no es algo nuevo para nosotros. Jesús ya lo había dicho muy bien en el Evangelio de Mateo 5, capítulo 5, versículo 11 al 16, está para terminar, y dice Jesús: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan, os digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo, y una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Y así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es la misma idea que Pedro. No fuimos destinados para escondernos, para diluirnos en el mundo, sino para que alumbre nuestra luz delante de los hombres, para que la vean y glorifiquen a Dios, Padre todo. En un mundo hostil, nuestra vida visible tiene un resultado hermoso, glorifica a Dios. Entonces la Biblia enseña que la identidad más importante de todas no la definimos nosotros. Dios la determinó en Cristo soberanamente. Somos linaje escogido. No decidimos ser su pueblo, Él nos hizo su pueblo. No buscamos nosotros a Él primero, Él nos buscó a nosotros primero. No le amamos nosotros primero, Él nos amó a nosotros primero. Y eso es lo que le está recordando Pedro a los primeros creyentes y a nosotros que estaban sufriendo rechazo, estaban sufriendo marginación, estaban viviendo como extranjeros. Y antes de decirles qué son, antes de decirles qué hacer, les recuerda quién son. Vosotros sois linaje escogido. Y siempre lo que haces fluye de lo que ya tienes adentro. El cambio que ha producido.
Entonces, en un mundo hostil que cuestiona nuestra fe, en un mundo que ridiculiza nuestra santidad, en una sociedad que nos presiona para que nos conformemos a ello, Pedro nos recuerda: ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero nunca se olviden que necesita la misericordia de Dios todos los días para poder hacer eso, para poder glorificar a Dios. Así que vivamos de esa manera, que el mundo vea nuestras obras y glorifiquen a Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por mostrarnos, Señor, esta misión, este propósito tan grande, esta identidad que nos has dado soberanamente. Gracias, Señor, porque no lo hubiésemos pedido, no lo hubiésemos nunca buscado si tú nos buscabas, si tú nos mandabas, no nos rescatabas, Señor, y ahora darnos un propósito en la tierra para un peso eterno. Me van a glorificar a ti cuando me mantenga fiel santo, nunca olvidándome de tu misericordia, de dónde me sacaste, Señor, y así poder alcanzar a los que están afuera, entre los gentiles, entre los no creyentes. Danos, Señor, ese amor, esa pasión, Señor, de reflejarte a ti, Dios santo, 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 para que veamos nuestras buenas obras y te glorifiquen a ti. Gracias, Señor. En nombre de Jesús, gracias. Gracias, Padre. Dios bendiga.